Freud, en 1998, presentó un modelo del pensamiento crítico, el cual fue modificado posteriormente en la siguiente versión. Este modelo propone que hay aspectos afectivos, conativos y conductuales que deben ser considerados además del proceso cognitivo propio del pensamiento. Este modelo es el proceso que va de izquierda a derecha, comenzando por el estímulo externo, lo que activa la disposición para pensar críticamente. La Universidad de Viterbo presenta un modelo de aplicación directa a través de 5 etapas. La primera, recoger información. Para ello se debe tener mucha atención a lo que se dice o se argumenta. Por ejemplo, ¿cómo uso de las preguntas? ¿Cuáles son los hechos mayores? ¿Cuál es el mayor problema? Segunda etapa, comprender información. Es entender lo que se dice, el hecho, el fenómeno. Usar las preguntas relacionadas con claridad, significados, usos, distinguir opiniones, hechos, valores y sentimientos. La tercera etapa es analizar información. Tiene que ver con las partes y elementos. ¿Cómo separo los componentes principales, errores, límites, relaciones y confiabilidad? Cuarta etapa, llegar a conclusiones. Es el resultado y la integración, ya sea relacionar preguntas con formulación, generalización, correcciones, interpretaciones y soluciones. Y por último, tenemos que son las preguntas relacionadas con significatividad y otras alternativas, conciencia, limitaciones y certezas. Existen otras propuestas. Una de ellas es denominada el enfoque holístico del pensamiento crítico. Este enfoque sugiere otros procesos que acompañan y fortalecen el pensamiento crítico. Estos procesos son: la escucha crítica, es el monitoreo de cómo se escucha. El pensamiento crítico disciplinado y autodirigido acerca del pensamiento. Escritura crítica, requiere pensamiento disciplinado y una exposición de un pensamiento disciplinado. Lectura crítica, diálogo interior con el exterior, entrar en un punto de vista del escritor. Habla crítico, los otros sostienen comprensión en profundidad de la perspectiva del orador. Robert Ennis, uno de los autores más reconocidos de este campo, sugiere una serie de orientaciones para favorecer el pensamiento crítico. Estas son: ser tan claro como sea posible, focalizar en una pregunta o asunto, tomar en cuenta el problema en su totalidad, considerar alternativas, tratar de estar bien informado, buscar tanta precisión como sea posible, ser consciente de sus sesgos y premisas, ser de mente abierta, no emitir juicios si no tiene suficiente base, y tomar posición cuanto tenga suficiente base. Otros modelos o esquemas conceptuales sobre el pensamiento crítico que gozan de reconocimiento son: además existen programas del pensamiento crítico establecidos por Chapman en 1991 y mencionó la siguiente: programa de pensamiento CORE, desarrollado por Edward de Bono y presentado a través de 60 lecciones para motivar a los estudiantes de todas las edades a pensar. Y segundo,
las estrategias para la enseñanza de pensamiento crítico a lo largo del currículo, desarrollado por la ETS, Servicio de Pruebas de Educación, dirigido a profesores de educación secundaria. Algunos autores consideran que el dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom puede usarse para establecer acciones didácticas orientadas a favorecer el pensamiento crítico. Así, Barbara Fowler presenta los niveles de este dominio que son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, junto con los verbos asociados a ellos. Se menciona que el pensamiento crítico está relacionado con los dos últimos niveles del dominio cognitivo de esta taxonomía, que son la síntesis y la evaluación. Sin embargo, se consideran diferentes, puesto que la evaluación puede ser equivalente al pensamiento crítico y esta se basa en un juicio o en una valoración basado en un análisis del enunciado de una proposición. En cambio, la síntesis, que puede ser equivalente al pensamiento creativo, necesita un individuo que éste mire las partes y las relaciones para formar una nueva y original. La relación entre crítico evaluativo y creativo sintético parece ser correcta. Witt clasifica las técnicas de toma de decisiones haciendo uso de la dicotomía creativo-crítico. Las técnicas asociadas con el pensamiento crítico suelen ser lineales y seriales. También pueden ser estructurales, analíticas y racionales. Las técnicas relacionadas con el pensamiento creativo suelen ser más holísticas y paralelas. También suelen ser más emocionales, kinestésicas y creativas. Otros autores usan como referente esta dicotomía al pensamiento realizado por el hemisferio izquierdo del cerebro, que es analítico, serial, lógico, objetivo, al pensamiento realizado por el hemisferio derecho, que es global, paralelo, emocional y emotivo. Un pensamiento bueno es aquel que requiere del uso de dos técnicas como la razón y la lógica, así como también requiere de la divergencia y la creatividad, porque este será un exitoso paso para la solución de problemas. Pensamiento crítico y lectura crítica. La lectura crítica es considerada como un elemento crucial para el pensamiento crítico. Se le define como el proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la relevancia y la exactitud de lo que se lee. Entre las habilidades identificadas de la lectura crítica se encuentra la de determinar el propósito del autor con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del texto. Los lectores críticos están dispuestos a dedicar tiempo a reflexionar y a evaluar la información, a buscar la verdad, a usar la lógica, a expresar sus puntos de vista en el tema, entre otros. Según Daniel Kurland, en el 2005 establece la siguiente comparación. Con base en dicha comparación, parecería que la lectura crítica antecede al pensamiento crítico. Kurland afirma que en la práctica son simultáneos. Si al leer críticamente se encuentran aspectos que no son racionales, utilizamos la aplicación del pensamiento crítico, es decir, se examina con mayor atención el texto para su mejor comprensión. El autor continúa diferenciándolos tal como se muestra a continuación. Cuando se lee críticamente se hace uso de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los puntos principales del texto? ¿Puedo expresar lo leído en mis propias palabras? ¿Qué tipo de ejemplos se usan? ¿Siguen un patrón lógico? ¿Pueden derivarse de conclusiones diferentes a las presentadas? ¿Está de acuerdo o desacuerdo con el autor y por qué? El pensamiento crítico también se relaciona con otros procesos, formas y estrategias de pensamiento y conocimiento. Al igual se dice que está ligado o asociado directamente con la lógica y el razonamiento. Estas cualidades del pensamiento permiten a la persona comprender la conexión entre ideas y argumentos. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes: pasividad, temor a los errores, prejuicios, ansiedad
malas experiencias, falta de motivación y ambiente poco favorable. Al pensamiento crítico al igual se le pueden asociar con otras formas, como el sentido común, desorganizado, trabajar individualmente, ser competitivo o guiado por emociones. En el documento podíamos encontrar una publicación que se hacía en la Universidad de Idaho, donde se decía que el pensamiento crítico no es pensamiento creativo, ya que pues el pensamiento creativo está relacionado con la teoría y con la práctica. Al igual se argumenta, como fue mencionado antes, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Se dice que el pensamiento crítico es lineal y social y que el pensamiento crítico es holístico y paralelo. Se dice, al igual que la idea del pensamiento crítico no es generar ideas, sino recibirlas.